establecimiento escolar. Esa sentencia, que fue un paradigma de la igualdad, no se podía ejecutar. Entonces, para que se pudiera ejecutar, en Cooper versus Aaron establece el precedente obligatorio. La Corte dice, esto hay que cumplirlo. Entonces, como un criterio político, establece la doctrina del precedente, por una necesidad que después se va a proyectar y va a resolver una dificultad. Fíjense el año 1958. ¿Dónde está entonces el conflicto de base de este problema que estamos tratando de advertir en las relaciones entre jueces ordinarios y constitucionales? Pasa, por favor. Pareciera que el conflicto de base se da en dos circunstancias no bien advertidas, creo, por los latinoamericanos. Allí figuran el Tribunal Constitucional Español abajo, la Corte Federal de Estados Unidos arriba. Nuestra Constitución, hablo de la Argentina, se tomó de la Constitución de Estados Unidos. Nos gustó estas reglas, pocas reglas, muchos principios y un gran poder. Nosotros los argentinos, también los mexicanos, copiamos mucho la Constitución de Estados Unidos. Otros latinoamericanos miraron a Europa, les gustó la Constitución de Cádiz, les gustó las ideas que aquí en Perú había traído San Martín, como me informaba mi colega recién, pero lo cierto era que eran ideas o americanas o europeas. Y en esas ideas nosotros construimos nuestra base constitucional. Pero resulta ser que cuando debimos implementar los códigos, los primeros códigos procesales, lo que más conocíamos era la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. La Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que marcó el destino procesal de toda Latinoamérica, fue una ley pensada sobre base de principios claros y concretos. Principio dispositivo, no hay juez sin parte, no hay parte que no tenga derecho, es decir, debe ser la dueña, el proceso como una lucha entre partes, y ponía al juez al final del camino. La Ley de Enjuiciamiento Civil Española, ¿qué tenía de particular? Un proceso en manos de las partes, pero donde el juez tomaba intervención para dictar sentencia. Casi como el crítico de una película. Va al cine, mira la película y después dice, me gustó, no me gustó, es mala, o como están haciendo ustedes ahora. Están escuchando esta conferencia y después dirán cuándo termina, si vamos al cóctel, o cómo terminará esto. Al final del camino. Pero lo extraordinario del cambio ha sido lo posterior. La oralidad de la que hablaba Samuel, el cambio que había hecho los italianos con el Código Italiano del 40, pensaban en un juez que tomara intervención antes, en la puerta. Cuando le golpean la puerta y el juez es el que pregunta, ¿usted quién es? ¿Tiene legitimación? ¿Tiene una pretensión justa? ¿Es fundamentada? ¿Ha cumplido con el principio de legalidad formal? Y si no lo cumplía, ahí nomás venía el rechazo in limine. Ese cambio de los italianos de 1940 fue una visión distinta. Y en esa visión distinta significó algo que en Europa dio una visión distinta. En Europa, los tribunales constitucionales generaron un campo de intervención propio para un problema constitucional. Luego, la jurisdicción ordinaria tenía un poder concentrado específicamente en la función que debía desenvolver o cumplir. Pero justamente el juez ordinario quedaba aislado de la función constitucional porque su misión era aplicar la ley. Este problema nosotros en América no lo advertimos claramente. ¿Y por qué digo que no lo hemos advertido claramente? Porque ha sucedido que cuando hemos creado el problema de la interpretación versus la aplicación, o el tema del incidente o el control, cuando tratamos de resolver cómo debe intervenir un juez ordinario frente a uno constitucional, estamos confundiendo los roles. Miren ustedes qué es lo que nos está pasando. No hago una visión de Perú, hago una visión latinoamericana. Si yo pienso en el modelo europeo y digo, me gustó el modelo europeo, lo traigo al sistema, a Latinoamérica, para que haya jueces constitucionales que hagan la defensa de la Constitución,
y les digo que tienen que tener la misión de prevalecer el principio de la supremacía, cuidado, el principio de la supremacía es americano, la defensa de la Constitución orgánica como norma es europea, no es lo mismo. Por ejemplo, en un tema, la jerarquización de los derechos constitucionales. ¿Hay jerarquización de los derechos o depende de las circunstancias? Hoy en día, algunos dicen, no, no me diga, una cosa es el derecho a la vida y otra cosa es el derecho de reunión. Tiene más jerarquía el derecho a la vida. Pero si el derecho de reunión está prohibido en un mecanismo democrático obstruido, el derecho de reunión en Venezuela, por ejemplo, prohibido, no es que tenga una jerarquía diferente al derecho a la vida y que por eso pueda ser obstruido, aniquilado, sino que tiene que ser analizado en el contexto de las circunstancias. Vale decir, supremacía de la ley es una cosa, con la ley como norma en Estados Unidos, pero el modelo europeo tiene un sistema distinto. ¿Por qué? Si nosotros analizamos los tribunales constitucionales latinoamericanos, evidentemente creemos que este impacto no ha sido suficientemente advertido. ¿Por qué? Porque en Argentina, que no tenemos tribunales constitucionales, seguimos creyendo rápidamente en que el mejor sistema es el control difuso, el más democrático, decimos. Pero cuando nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación cada vez da menos apertura para llegar hasta ella, evidentemente cada vez hay menos control. Y luego, en Latinoamérica, los que tienen tribunales constitucionales y esa función del tribunal constitucional le damos roles que estaban pensados para el juez ordinario, también estamos obstruyendo su función. Fíjense lo que le pasa a quizás uno de los más elogiados sistemas constitucionales de tribunal concentrado, como es el de Costa Rica. Tiene 20.000 causas mensuales. ¿Pero por qué? Es simple, le han abierto la puerta y en el despacho de la Sala Cuarta Constitucional, que es la importante del Tribunal Constitucional, dice, este es el Tribunal del Pueblo. Y el pueblo confía y gusta, pero yo digo, el tribunal es independiente, es imparcial, no puede tener la defensa del más pobre, o sí, o del más carenciado. Fíjense este esquema que les estoy pensando, porque a veces es lo que se da como esto que llamaba hoy Hernán Olano el choque de trenes. Ese choque de trenes que se da cuando hay tribunales constitucionales, porque acá tenemos que darle dos posiciones. Si yo le doy competencia funcional para controlar la constitucionalidad al juez ordinario, puedo decir que es peligroso. Y es peligroso por la posibilidad de contradicción. Si tengo un tribunal especial, ¿por qué le voy a dar al juez ordinario posición? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en la realidad latinoamericana? Que al Tribunal Constitucional le ingresan conflictos singulares por vía de amparo, por vía de acción de incumplimiento, por vías que en otro mecanismo, por ejemplo, está expurgado, es decir, que es un tribunal de revisión, como originariamente fueron previstos los tribunales constitucionales. Con el amparo terminamos la tutela, el recurso de protección, el mandado de seguranza, por tomar todos esos modelos, les estamos dando una ampliación de funciones que están quizás ordinarizando la función del Tribunal Constitucional. Y luego, si tenemos cuestiones constitucionales en el juicio ordinario, es decir, del juez ordinario, tenemos que hacer algo para que la revisión venga justamente en un concepto claro de intervención del Tribunal Constitucional por revisión. Por eso es tan valiosa la conferencia de Palomino Manchego. Es necesario que tengamos una claridad de que el proceso constitucional no se lee con las reglas del proceso ordinario, porque cambia el principio dispositivo, porque cambian las reglas de los principios, porque cambian los presupuestos, porque cambia la carga de la prueba y fundamentalmente porque la sentencia constitucional en la teoría general del proceso no tiene explicación. Eso de que hay que hacer lugar por rechazar la demanda no tiene sentido en una sentencia constitucional. ¿Dónde me explican ustedes una sentencia aditiva, una sentencia exhortativa, aquella que le dice al legislador, mire, la ley es inconstitucional, cámbiela porque en 3 meses se la abrogo, el sistema argentino de la provincia de Río Negro? Esto ni resolvió ni por sí ni por no.
dio tiempo, dio un espacio para la reflexión. Eso no cambia, o por lo menos está generando un conflicto grave de interpretación. Y en países que no tenemos esto, como en Argentina, el problema del presidencialismo también es una fuente de alguna manera peligrosa, porque esta división de poderes hoy en día no existe tan en el modelo puro. El presidencialismo argentino determina que el legislador tenga mayorías parlamentarias en función de lo que tiene el Ejecutivo, y el mayor productor de leyes en mi país es el Poder Ejecutivo, no es el legislador el que lo genera. Por eso, cuando nosotros tenemos que ver el modelo, podemos tomar dos. En Argentina y en México hay control difuso. Y eso queremos decirles para los que les dicen que el sistema difuso es el mejor sistema de control de constitucionalidad porque es el más democrático. ¿Es cierto? Más democrático, ¿por qué? Porque permite que todos los jueces, desde el juez de paz hasta el máximo integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los supremos tribunales provinciales, hagan el control de constitucionalidad. Pero lo cierto es que está condicionado a que haya pedido de parte, porque el control de oficio es excepcional, si bien hay jurisprudencia de la Corte que no es obligatoria, pero es orientativa, tiene un valor moral. Lo cierto es que puede actuar. Pero tal como sucede en mi país en este momento, donde la Corte ha reglamentado el acceso a ello en un exceso ritual manifiesto, para poder llegar a la Corte hay que explicar por qué es trascendente el caso, y lo tengo que decir en 40 páginas de 26 renglones con tinta negra firmada en azul, y si no cumplo con uno solo de estos requisitos me van a rechazar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la Corte me limita el acceso, el control de constitucionalidad va a quedar en los superiores tribunales de provincia o en un magistrado local que va a ser el Tribunal Superior de la Causa. Los mexicanos dijeron, no, esto lo tenemos que resolver de otro modo. Es verdad, tenemos control difuso, pero Pepe, los mexicanos el 10 de junio cambiaron la Constitución nuevamente, ya es la reforma 117, para que vean lo que es una flexibilidad en la reforma. ¿Y qué han cambiado ahora? Obligan, esto que estoy diciendo aquí, el control difuso, que en México la Corte, el Supremo Tribunal dijo, no hay, en México no hay control difuso, yo soy un tribunal constitucional. Pues en la reforma que comenzó a regir ahora el 10 de junio, no solo que haciendo lugar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligan a todos los jueces a que hagan el control de convencionalidad. Esto es, que si tengo que proteger el principio pro homine, tengo que aplicarlo en cualquier contexto y circunstancia, aun cuando la Constitución no me lo prohíbe. 19, la famosa polémica entre Windsor y Mutfer de los alemanes construyó el derecho procesal sobre principios. Y esos principios que después con el libro de von Bülow de los presupuestos procesales, dicen los germanos, somos los creadores del derecho procesal. Para mí en realidad el creador de la teoría de la jurisdicción, rol de los jueces, la acción, rol de las partes, el proceso, la única garantía, es de Chiovenda. Y en 1903 da las bases para ese derecho. Pero lo cierto es que hubo en el medio, en la influencia constitucional, la generación de garantías, previstas originariamente con el derecho de defensa en juicio, pensado para el proceso penal. Y toda la construcción ideológica del debido proceso tomó raíz y fuente en el derecho procesal penal. Juez natural, derecho de asistencia letrada, nadie puede ser condenado sin ser oído, presunción de inocencia, derecho a la sentencia fundada en ley. Pero los americanos, que amamos a los españoles y copiamos mucho de las cosas que han hecho ellos, con la Constitución del 78 nos encantó ese tema de la tutela judicial efectiva. Y con ello tomamos algo que se tomó de Europa, de los españoles concretamente, que es que no solo tengo derecho a la defensa en juicio, también tengo derecho a los jueces, tengo derecho a la prueba y tengo derecho al proceso. Vale decir
que me elaboró toda una técnica donde todo aquello empezó a modificarse. La garantía, hoy la máxima garantía es del proceso. No hay otra garantía que no sea el proceso. Si a mí me obstruyen el proceso, por más que me cambien las reglas del procedimiento, si me impiden, obstruyen el acceso a la justicia y no tengo proceso, eso será inconstitucional. Los principios. Si yo violo el principio de congruencia, violo el principio de preclusión, permito regresar a una etapa anterior precluida, esos son principios que han pasado al campo de la ley. Removamos un poco las lecturas de lo que se tienen, y a estos fines justamente es que congresos como estos son los que nos permiten quizás alertar de algo que no podemos seguir repitiendo. La enseñanza del derecho ha recreado un campo nuevo. El protagonismo judicial es justamente la impronta de un siglo llamado a hacer justicia. Muchas gracias. Como todo inicio tiene un fin, durante estas 2 jornadas que se ha tenido dentro de estas magna aula, cada uno de los ponentes ha disertado y ha establecido su criterio doctrinal, y ha establecido también y nos ha demostrado claramente cuáles son sus enseñanzas en base a su jurisprudencia y a sus doctrinas que han estado analizando. Frente a ello, la Asociación Nacional de Magistrados, dentro de este tipo de ponencias, ha llegado a establecer un convenio de colaboración institucional entre la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, y la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. Este convenio ha sido al culminar este tipo de eventos académicos. Para ello nos vamos a dar lectura del convenio que se va a firmar en estos instantes, luego de haber terminado y culminado este magno evento. La primera cláusula nos habla sobre los antecedentes que tiene la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La cláusula segunda nos indica claramente el objeto del convenio. El presente convenio tiene por objeto promover la colaboración y participación académica interinstitucional de ambas partes con la finalidad de organizar, participar en los cursos de especialización, posgrado, diplomaturas e intercambios de conocimientos académicos en general. Cláusula tercera, compromiso recíproco de las partes. El presente convenio se rige por las disposiciones. Les voy a robar un minuto nada más para explicar esto. Hay un largo proyecto latinoamericano de integración, de hacer algo como tiene Europa. Integración de alumnos, integración de profesores y sobre todo la posibilidad de realizar entre universidades e instituciones proyectos de transferencia tecnológica, investigaciones compartidas, etcétera, etcétera. Hace algunos años atrás, con México y Brasil, se realizó este proyecto de maestría. Hacer entrega
de diplomas como expositores a los doctrinarios que han venido realizando este gran evento. El doctor Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo hará entrega al doctor Osvaldo Alfredo Gozaine el certificado correspondiente. Igualmente se invita al doctor. Hoy día precisamente tuvimos con el doctor Ruina, presidente de la Asociación de Magistrados del Perú, la suerte y el privilegio de tener entre nosotros en el Tribunal Constitucional al doctor Leopoldo Llanos, que nos visitó y con el que tuvimos una grata y larga conversación. Para él, mi agradecimiento por su visita, y para todos ustedes, mis mejores deseos en cuanto al trámite de esta convención que se concluye hoy día. Yo quisiera tener palabras especiales para los organizadores, el doctor Rubina, precisamente que han tenido la conducción, el manejo de este certamen, a los auspiciadores, que sin ellos no hubiera sido posible realizar este certamen académico de gran importancia, a los participantes, a todos ustedes, y al personal de trabajadores que han tenido a bien llevar con pulcritud este certamen. Yo creo que la asociación ha cumplido con creces y por eso me permito yo clausurar este certamen que ha tenido la luz precisa de la bondad, de la generosidad y de la amplitud. Muchas gracias. La Asociación Nacional de Magistrados, la Escuela Superior de Investigación en Ciencias Humanitarias, les da un cordial agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes, los asistentes a este primer Congreso Internacional Proceso y Jueces en Iberoamérica. De igual manera, le brindan un cordial agradecimiento a los expositores de las Hermanas Repúblicas, al doctor Osvaldo Alfredo Gozaine, de Argentina, al doctor Abel Fleming, de Argentina, al doctor Leopoldo Llanos Agrista, de Chile, al doctor Hernán Alejandro Polano García, de Colombia, al doctor José Julio Fernández Rodríguez, de España, y a los grandes maestros del Perú, como son el doctor Francisco Tábara Córdoba, el doctor José Félix Palomino Manchego, el doctor Francisco Gómez Valdés, el doctor Adrián Simón Spino, el doctor José Neira Flores, el doctor Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, para quienes solicitamos un fuerte aplauso y les damos muchísimas gracias por su participación. Asimismo, la Asociación Nacional de Magistrados hace extensivo la invitación para participar en la cena que se realizará el día de hoy en las instalaciones de dicha institución, para cuyos fines les solicitamos a las personas que van a participar, por favor, inscribirse con las señoritas organizadoras que se encuentran en la parte de ingreso. Muchas gracias.